Dicen que hay lugares en el mundo donde las leyes de la naturaleza parecen quebrarse, sitios donde los relojes se detienen, las brújulas enloquecen y el mar devora a quienes se atreven a desafiarlo. Entre todos esos lugares, hay uno que ha despertado más miedo y fascinación que ningún otro: el Triángulo de las Bermudas, una extensión del Océano Atlántico delimitada por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas, 3 puntos invisibles que, conectados, forman una zona de misterio y tragedia. A lo largo del último siglo, cientos de barcos y aviones han desaparecido en ese triángulo sin dejar rastro. Ninguna señal, ningún cuerpo, ningún destello en la superficie del mar, solo el silencio. ¿Pero qué es realmente el Triángulo de las Bermudas? ¿Un fenómeno natural incomprendido o la puerta a algo que trasciende nuestra realidad? Imagen mental de olas agitadas y cielo tormentoso. Las primeras historias comenzaron mucho antes de que existiera el término Triángulo de las Bermudas. Ya en los diarios de Cristóbal Colón, en 1492, se menciona una noche en la que su brújula dejó de funcionar. El cielo se iluminó con luces que parecían venir del horizonte y un extraño resplandor surgía del mar. Colón no pudo explicarlo, solo escribió que sus hombres estaban aterrados. Desde entonces, marineros, pilotos y aventureros han reportado fenómenos similares: nieblas repentinas, instrumentos que fallan, luces extrañas bajo el agua. Muchos aseguran haber visto naves que emergen y desaparecen entre las olas. Otros hablan de vórtices, de energía invisible, de puertas en el tiempo. Pero si el océano guarda secretos, el Triángulo de las Bermudas los protege con un celo casi sobrenatural. Voz más baja. Uno de los casos más emblemáticos ocurrió en diciembre de 1945. 5 bombarderos de la Marina estadounidense, el famoso vuelo 19, salieron de Fort Lauderdale en un ejercicio rutinario. Eran pilotos experimentados, el clima era perfecto, las comunicaciones claras, pero algo cambió. En pleno vuelo, comenzaron a reportar fallas en las brújulas. Sus coordenadas no coincidían, no podían distinguir el este del oeste. Todo parece extraño, no sabemos dónde estamos, dijo el líder de la escuadrilla. Minutos después, el contacto se perdió. Nunca se encontraron restos de los aviones, ni señales de los 14 hombres a bordo. Lo más perturbador es que un avión de rescate enviado para buscarlos también desapareció. Casi 70 años después, el misterio sigue intacto. Imagen de mar abierto con tormenta formándose. La Marina investigó, los científicos debatieron, pero ninguna teoría convenció a todos. ¿Cómo podía desaparecer una flota entera en pleno siglo XX sin dejar huella en un mar tan transitado? Algunos culparon a errores humanos, otros al mal tiempo. Pero los informes meteorológicos mostraban un cielo despejado. Y así, el mito comenzó a crecer. Durante las décadas siguientes, desaparecieron yates, cargueros, aviones civiles e incluso submarinos. Algunos simplemente dejaron de transmitir. Otros enviaron mensajes confusos antes de desvanecerse. El mar no es normal. Algo viene hacia nosotros. Todo brilla. Palabras que quedaron registradas en los archivos de la Guardia Costera y que aún hoy hielan la sangre de quienes las leen. ¿Podría ser solo coincidencia? ¿O hay algo en esa zona que desafía la lógica humana? Sonido de viento y olas golpeando. Los científicos modernos han intentado explicarlo de muchas formas. Una de las teorías más aceptadas es la de los hidratos de metano. Bajo el fondo del océano, grandes bolsas de gas podrían liberarse repentinamente, creando burbujas gigantes que reducen la densidad del agua, provocando que los barcos se hundan sin dejar rastro. Es una idea plausible, pero no explica la desaparición de los aviones. Otra teoría apunta a las corrientes oceánicas. El Golfo de México genera una poderosa corriente cálida que puede alterar la presión atmosférica y causar tormentas repentinas. Quizá esas tormentas, invisibles desde los satélites en el pasado, atrapaban a las embarcaciones en cuestión de segundos. Sin embargo, incluso con esa explicación, sigue siendo extraño que nunca se hayan encontrado restos flotando. Imagen mental de una brújula girando sin control. Las brújulas. Siempre las brújulas. Durante siglos, los marineros han hablado de una anomalía magnética en esa zona, una región donde el norte verdadero y el norte magnético coinciden, provocando confusión en la navegación. Pero los pilotos modernos utilizan sistemas de GPS y aún así, algunos han reportado fallos inexplicables. Un comandante de la Fuerza Aérea relató que al cruzar el triángulo, su avión se envolvió en una niebla densa y brillante. La radio dejó de funcionar. El tiempo pareció ralentizarse. Cuando la visibilidad regresó, estaba a más de 300 kilómetros de su ruta y su reloj marcaba 1 hora menos. No hay registro físico de ese salto,
pero el testimonio existe. ¿Pudo haber atravesado un campo electromagnético anómalo? ¿O acaso, como muchos creen, el Triángulo de las Bermudas es un portal temporal? Música leve, tono de suspenso. A lo largo de los años, han surgido historias de barcos fantasmas encontrados a la deriva, sin tripulación. El más famoso, el Ellen Austin, en 1881. La tripulación halló un barco vacío en el Triángulo, sin señales de lucha ni daño. Decidieron abordarlo y llevarlo a puerto. Pero durante una tormenta, el barco desapareció nuevamente. Cuando lo encontraron días después, seguía vacío, y el equipo que lo había abordado había desaparecido por completo. Ese tipo de relatos alimentan la leyenda, y aunque algunos pueden explicarse por piratería o errores humanos, hay casos que desafían toda lógica. Imagen del mar en calma al atardecer. Curiosamente, las brújulas también fallan en otro punto del planeta, el Triángulo del Dragón, en el Pacífico, frente a las costas de Japón. Allí, los pescadores hablan de luces rojas en el cielo, tormentas que aparecen y desaparecen, y desapariciones similares. Es como si existieran dos puntos opuestos del planeta conectados por un mismo fenómeno. ¿Casualidad o simetría natural? O quizá algo más antiguo, un patrón global que aún no comprendemos. Voz pausada. Pero si hay algo que mantiene vivo el misterio del Triángulo de las Bermudas, es la mezcla perfecta entre ciencia e incertidumbre. Porque cada explicación abre una nueva duda, cada descubrimiento, una nueva grieta en la razón. ¿Y si no es un fenómeno natural? ¿Y si la causa es algo que va más allá de lo que podemos medir o calcular? Hay quienes creen que bajo el mar existen estructuras gigantes ocultas, ruinas de una civilización perdida, quizá la misma Atlántida. En 1968, buzos cerca de Bimini descubrieron una formación de piedras perfectamente alineadas, conocida como el Camino de Bimini. Algunos geólogos afirman que se trata de una formación natural, pero otros aseguran que fue construida por manos humanas hace miles de años, cuando esa zona aún no estaba bajo el agua. Imagen mental de ruinas bajo el mar, luz azul. Si eso fuera cierto, significaría que hubo una civilización anterior a todas las conocidas, que dominaba la navegación, la energía y la astronomía. Podría ser que el Triángulo de las Bermudas guarde no solo tragedias, sino recuerdos de un pasado que preferimos olvidar. Música de misterio creciente. Y mientras los científicos miden, los escépticos niegan y los creyentes buscan respuestas, el mar sigue guardando silencio. Un silencio profundo, denso, casi consciente, porque en ese rincón del Atlántico, todo parece posible. Imagen de tormenta en la distancia, relámpagos. Los radares fallan, los motores se apagan, las brújulas giran. A veces, los aviones reaparecen minutos después, como si hubieran cruzado un velo invisible. Otras veces, nunca regresan. ¿Podría ser una distorsión del tiempo? ¿Una zona donde el espacio se pliega sobre sí mismo? Los físicos cuánticos lo llaman anomalías espaciotemporales, pero hasta hoy nadie ha demostrado que existan fuera de los laboratorios. Y sin embargo, los testimonios siguen acumulándose. Hay capitanes que aseguran haber escuchado voces por la radio, mensajes incomprensibles, como ecos de otras frecuencias. Algunos dicen que provienen de los desaparecidos, otros piensan que son solo interferencias. Pero lo inquietante es que muchas veces, esas señales aparecen en los mismos puntos donde los barcos se perdieron décadas atrás. ¿Y si el Triángulo no fuera un lugar de muerte, sino una frontera? Una puerta entre realidades, una grieta en el tejido del mundo. Voz en susurro, lenta. Sea lo que sea, el Triángulo de las Bermudas ha logrado algo que pocas leyendas consiguen: resistir al tiempo. Imagen del horizonte iluminado por relámpagos. Dicen que el océano guarda la memoria de todo lo que ha tragado. Si eso es cierto, en algún rincón oscuro del Atlántico aún deben flotar los ecos de los desaparecidos, los motores apagados, las voces perdidas, los relojes detenidos. Quizás, algún día, la ciencia logre descifrarlo, pero hasta entonces, el Triángulo seguirá esperando a su próxima víctima. Voz vuelve a tono normal, más cálido. Si te apasionan los misterios del mundo y los límites entre la ciencia y la leyenda, suscríbete y activa la campanita. Aquí exploramos los secretos que desafían la razón y te harán ver la realidad con otros ojos. Porque a veces, lo inexplicable no está tan lejos, está justo debajo de las olas. El sol se eleva lentamente sobre el horizonte y el mar parece calmo, casi inocente. Pero los que han navegado por esa región saben que el Triángulo de las Bermudas no necesita tormentas para tragar barcos. A veces basta con el silencio, un silencio que presiona los oídos, que distorsiona el tiempo,
que hace sentir al navegante como si el mundo entero se hubiese detenido. Los radares muestran interferencias, los compases giran sin sentido, los pájaros desaparecen del cielo, y en cuestión de segundos, lo que era un día tranquilo se convierte en un abismo. Quizás esa sea la esencia del misterio, lo impredecible. No hay una sola causa, sino un conjunto de fenómenos que, al combinarse, crean el escenario perfecto para el miedo. Y sin embargo, el miedo tiene poder. Un poder que convierte los errores humanos en leyendas inmortales. Imagen de un avión sobrevolando nubes oscuras. En los años 70, el Triángulo volvió a ser noticia. El vuelo 441, con más de 40 personas a bordo, desapareció sin enviar señales de emergencia. Los equipos de rescate no hallaron ni una sola pieza. Era como si el avión hubiera sido borrado del cielo. A partir de ese momento, las teorías se multiplicaron. Algunos investigadores sugirieron que la causa podía ser la formación de nubes cúmulo con campos eléctricos intensos, capaces de interferir con los sistemas de navegación. Otros, más audaces, hablaron de agujeros de gusano naturales, túneles en el espacio-tiempo que podrían conectar distintos puntos del planeta, o incluso otros mundos. Aunque suene descabellado, hay pilotos que aseguran haber vivido algo similar. Un veterano del Caribe relató que, mientras volaba sobre las Bahamas, el cielo se cubrió con una espiral luminosa. Todo se volvió blanco. Durante varios minutos, o lo que él creía minutos, no pudo comunicarse con tierra. Cuando la luz desapareció, se encontraba a cientos de kilómetros de su trayectoria, con los tanques de combustible intactos. Los instrumentos marcaban una hora menos, como si el tiempo hubiese retrocedido. Los expertos calificaron su historia de confusión temporal o falsa percepción, pero él juró que fue real. Sonido de reloj retrocediendo. ¿Es posible que existan zonas donde el tiempo se distorsione? La ciencia afirma que, bajo ciertas condiciones gravitacionales, sí, pero no en el Atlántico, no allí, donde los turistas navegan sin sospechar que bajo esas aguas podrían esconderse secretos imposibles. En los últimos años, las investigaciones con satélites han revelado anomalías curiosas, campos magnéticos irregulares, corrientes submarinas desconocidas, incluso variaciones de temperatura que cambian en cuestión de minutos. ¿Son responsables de las desapariciones? Quizás, pero ninguna de ellas explica los casos en los que los barcos se desvanecen con toda su tripulación, sin una sola señal de socorro. Imagen de un barco a la deriva, envuelto en niebla. En 1955, el yate Connemara IV fue encontrado flotando cerca de las Bermudas. El barco estaba intacto, la comida servida, los relojes marcaban la misma hora, pero no había nadie a bordo, ninguna pista de su tripulación, ninguna explicación. A lo largo de la historia, se han documentado más de 1000 desapariciones en esa zona. Algunas fueron resueltas, la mayoría no. Pero lo que las une no es solo el lugar, sino el patrón, la pérdida total de comunicación, el fallo repentino de los instrumentos y el silencio absoluto posterior. ¿Podría el Triángulo de las Bermudas ser una simple coincidencia geográfica? ¿Una trampa estadística amplificada por los medios? Quizás. Pero si así fuera, ¿por qué sigue ocurriendo? ¿Por qué los relatos se repiten con tanta precisión, década tras década? Imagen del fondo marino iluminado por una luz tenue. Los oceanógrafos modernos han comenzado a estudiar el subsuelo del Atlántico con sonar de alta precisión. Han descubierto estructuras que parecen artificiales, plataformas y columnas a cientos de metros de profundidad. Oficialmente, son formaciones naturales, pero algunos investigadores independientes creen que podrían pertenecer a una civilización desaparecida cuando los niveles del mar eran más bajos. Esa teoría conecta con una de las leyendas más antiguas, la de la Atlántida. Según Platón, la Atlántida era una isla próspera y avanzada, que desapareció bajo el mar en un solo día y una noche de desastre. Muchos pensaron que era un mito, una metáfora, pero la localización que describió coincide, curiosamente, con la región donde hoy se encuentra el Triángulo de las Bermudas. Imagen de una ciudad submarina imaginaria. ¿Y si la leyenda de Atlántida no fuera una historia simbólica, sino el recuerdo de una catástrofe real? Si una civilización antigua cayó bajo las aguas, ¿qué tecnología o conocimiento poseía? ¿Podría haber dejado huellas energéticas o magnéticas que aún afectan la zona? El océano, al fin y al cabo, es el mayor archivo del planeta, y casi el 80% de su superficie permanece inexplorado. ¿Voz más íntima, pausada? Tal vez el Triángulo de las Bermudas no sea un misterio que deba resolverse, sino un espejo que nos devuelve nuestra propia ignorancia, la prueba de que, por más que avancemos, seguimos rodeados de lo desconocido. Y quizás eso es lo que más nos atrae.
No el peligro, sino el deseo de comprender. El impulso de mirar el horizonte y preguntarnos qué hay más allá. Imagen de un científico observando mapas y brújulas. Los científicos continuarán midiendo, los escépticos seguirán negando, y los soñadores seguirán buscando respuestas entre las olas. Pero lo cierto es que ningún dato puede borrar el misterio completamente, porque el misterio no vive solo en el mar, vive en nuestra mente. A veces, necesitamos creer que aún quedan lugares donde la ciencia no puede llegar, lugares donde lo imposible todavía tiene espacio. Y el Triángulo de las Bermudas, con sus luces extrañas y sus historias imposibles, nos recuerda justamente eso, que la frontera entre la realidad y la leyenda es más delgada de lo que imaginamos. Voz con tono de asombro. Cada año, miles de embarcaciones cruzan esa región sin incidentes, pero algunos aún sienten un escalofrío cuando el radar marca su posición dentro del triángulo. Una sensación instintiva, una sombra en el pecho. Es como si el océano los observara, como si algo, bajo la superficie, estuviera esperando. Quizás el misterio no está en el mar, sino en nosotros, en nuestra necesidad de darle sentido a lo que no entendemos, en el miedo a lo desconocido y, sobre todo, en la fascinación por creer que no estamos solos. Imagen de estrellas reflejadas en el océano. Dicen que el universo está lleno de portales, de puntos donde las dimensiones se tocan, lugares donde la energía se curva y lo imposible ocurre. ¿Y si el Triángulo de las Bermudas fuera uno de esos puntos? ¿Un eco cósmico? ¿Un resquicio entre mundos? ¿Una cicatriz abierta del planeta? La respuesta puede estar más allá de nuestra comprensión. Pero tal vez, algún día, la ciencia y la leyenda se encuentren en el mismo punto. Música baja, tono final reflexivo. Hasta entonces, seguiremos mirando al mar, buscando señales, rastros, respuestas. Seguiremos escribiendo libros, haciendo teorías, encendiendo linternas sobre el agua, sabiendo que el verdadero misterio no es lo que se esconde bajo las olas, sino lo que despierta dentro de nosotros cada vez que escuchamos su nombre. El Triángulo de las Bermudas, el lugar donde la razón se ahoga y las leyendas respiran. Voz final cálida. Si has llegado hasta aquí, dale like y suscríbete para seguir explorando los misterios que la ciencia aún no puede explicar. Cada semana revelamos historias que desafían la lógica y te harán ver el mundo con nuevos ojos, porque al final, la verdad puede estar oculta, justo donde menos la esperamos. Silencio prolongado, sonido lejano del mar,